María Elena nunca imaginó que el día más esperado de su vida se convertiría en su peor pesadilla. Después de años de distanciamiento con su hijo Carlos, finalmente había nacido su primer nieto, pero cuando llegó al hospital con flores y lágrimas de felicidad, su nuera Andrea le cerró la puerta en la cara sin explicación alguna. Lo que ella creía era solo el capricho de una joven inexperta. En realidad, escondía secretos que pondrían en peligro todo lo que había construido a lo largo de su vida. El dolor de una abuela rechazada pronto se transformaría en algo mucho más complejo y devastador. Si te gustan las historias que tocan el corazón y revelan la complejidad de las relaciones familiares, no olvides suscribirte para más contenido como este. El eco de sus tacones resonaba por los pasillos del Hospital San Ignacio, mientras María Elena caminaba con paso decidido hacia la habitación 304. En sus manos llevaba un ramo de rosas blancas y una pequeña caja azul con el primer regalo para su nieto. Había soñado con este momento durante meses, desde que Carlos le había anunciado tímidamente por teléfono que Andrea estaba embarazada. La relación entre madre e hijo había sido tensa los últimos años. Carlos, su único hijo, se había casado con Andrea 3 años atrás, en una ceremonia íntima a la que María Elena apenas fue invitada. Desde entonces, las visitas se habían vuelto esporádicas y las conversaciones forzadas. Pero un nieto, eso cambiaría todo. Los nietos tenían el poder de sanar heridas y unir familias. Al llegar a la puerta de la habitación, María Elena respiró profundo y tocó suavemente. La voz de Andrea respondió desde adentro, pero cuando la puerta se abrió, el rostro de su nuera se endureció inmediatamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Andrea, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Vine a conocer a mi nieto», respondió María Elena con una sonrisa nerviosa. «Traje flores y... no puedes pasar». Las palabras cayeron como una bofetada. María Elena parpadeó, confundida. «¿Cómo que no puedo pasar? Es mi nieto, Andrea. Por favor, solo quiero verlo unos minutos. Carlos no quiere verte ahora. Estamos muy cansados». «¿Carlos dijo eso?». María Elena intentó mirar por encima del hombro de Andrea hacia el interior de la habitación. «¿Puedo hablar con él?». «Está durmiendo». «Vete, María Elena. Te llamaremos cuando estemos listos». La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a María Elena parada en el pasillo con las flores temblando en sus manos. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras otros visitantes la miraban con curiosidad y lástima. Durante las siguientes 2 semanas, María Elena intentó contactar a su hijo por todos los medios posibles. Llamadas que no fueron respondidas, mensajes de texto ignorados. Incluso llegó a presentarse en el apartamento donde vivían, solo para encontrar las cortinas cerradas y ninguna respuesta al timbre. La desesperación la consumía. Sus amigas del club social la consolaban con frases vacías sobre los tiempos modernos y las nueras difíciles, pero nada aliviaba el dolor que sentía en el pecho. Había perdido a su esposo Roberto 5 años atrás, y Carlos era lo único que le quedaba de familia directa. Ahora tenía un nieto al que no conocía, y un hijo que parecía haberse esfumado de su vida. Una tarde, mientras revisaba obsesivamente las redes sociales de Andrea buscando alguna foto del bebé, María Elena recibió una llamada inesperada. Era Lucía, su antigua empleada doméstica que había trabajado en su casa durante más de 20 años hasta que se jubiló. «Señora María Elena», dijo Lucía con voz cautelosa, «necesito hablar con usted. Es sobre el niño Carlos y la señora Andrea. Se encontraron en un café discreto en la zona rosa». Lucía se veía nerviosa, retorciendo una servilleta entre sus manos mientras María Elena esperaba con impaciencia. «Señora, yo no quería meterme en esto, pero la veo sufrir tanto». Lucía suspiró profundamente. «La señora Andrea me llamó hace una semana. Me ofreció trabajo como niñera». «¿Qué?». María Elena se inclinó hacia adelante. «¿Y qué? ¿Te dijo?». «Me dijo que usted no podía conocer al bebé porque había intentado quedarse con la custodia». El mundo se detuvo para María Elena. «¿Qué estás diciendo?». «Ella dice que usted contrató un abogado para quitarle al bebé,
que tiene documentos que prueban que ella no es apta para ser madre. Lucía bajó la voz. También dice que usted amenazó con usar sus contactos para hacerle daño si no le entregaba al niño. María Elena se quedó sin habla. Las acusaciones eran tan absurdas que casi resultaban cómicas, pero la realidad de la situación las hacía terribles. Lucía, tú me conoces. ¿Crees que yo sería capaz de hacer algo así? Por supuesto que no, señora. Por eso estoy aquí. Pero ella tiene documentos, fotos, grabaciones. Dice que tiene pruebas. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Su mente trabajaba incansablemente tratando de entender cómo Andrea había llegado a inventar semejante historia. ¿Por qué querría alejarla de su propio nieto? ¿Qué ganaba con eso? A la mañana siguiente, decidió tomar cartas en el asunto. Contrató a un investigador privado, Mauricio Gómez, recomendado por su abogado de confianza. Si Andrea quería jugar sucio, ella estaba dispuesta a defenderse. Mauricio era un hombre de mediana edad, discreto y eficiente. En su oficina modesta pero ordenada, escuchó atentamente mientras María Elena le contaba toda la historia. Señora Rojas, dijo Mauricio después de tomar notas detalladas, esto suena a una campaña de desprestigio muy elaborada. ¿Tiene idea de por qué su nuera querría hacer esto? No tengo idea. Nunca fuimos cercanas, pero tampoco tuvimos conflictos graves. Es como si de la noche a la mañana hubiera decidido que soy su enemiga. ¿Me permite investigar a fondo a Andrea Morales? Su pasado, sus finanzas, sus relaciones. María Elena asintió sin dudar. Haga lo que sea necesario. Una semana después, Mauricio la citó nuevamente. Esta vez traía una carpeta gruesa y una expresión grave. Señora Rojas, lo que encontré es bastante perturbador. Abrió la carpeta y sacó varias fotografías. Andrea Morales no es quien dice ser. Las fotos mostraban a Andrea en diferentes situaciones. Saliendo de un edificio elegante en Miami, abrazada a un hombre mayor en lo que parecía un yate, firmando documentos en una oficina lujosa. Su verdadero nombre es Andrea Sandoval. Es de Medellín, no de Cali, como le dijo a su hijo, y tiene un historial bastante interesante. María Elena estudió las fotos con creciente asombro. Estuvo casada anteriormente con un empresario estadounidense, Richard Coleman. El matrimonio duró 2 años y terminó en un divorcio muy costoso para el señor Coleman. Ella recibió una suma considerable como parte del acuerdo, pero aparentemente no le duró mucho. ¿Está diciendo que se casó con mi hijo por dinero? Es una posibilidad, pero hay más. Mauricio sacó otros documentos. Tiene una hija de su primer matrimonio, una niña de 6 años que vive con los abuelos paternos en Estados Unidos. El impacto de esta revelación dejó a María Elena sin palabras. Carlos no sabía nada de esto. Estaba segura. ¿Por qué no? ¿Me dijiste sobre tu hija? Había sido una pregunta que nunca se había hecho en su casa porque nunca supieron que existía esa hija. Hay más, señora Rojas. Andrea tiene deudas considerables. Parece que desarrolló problemas de juego durante su estancia en Miami. Debe dinero a algunas personas muy serias. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de María Elena. Entonces necesita dinero, y yo soy un obstáculo para obtenerlo de Carlos. Exactamente. Si puede aislar a su hijo de usted, tiene más control sobre las decisiones financieras. Y si logra convencerlo de que usted es una amenaza para su familia, él estará más dispuesto a cortar completamente los lazos. Esa noche, María Elena se sentó en su estudio, rodeada de las fotografías y documentos que Mauricio había recopilado. La evidencia era abrumadora, pero también se sentía traicionada de una manera que iba más allá de lo personal. Andrea no solo la había alejado de su nieto, había engañado completamente a su hijo. Decidió que era hora de actuar, pero tenía que ser inteligente. Si llegaba donde Carlos con acusaciones sin más, él podría no creerle, especialmente si Andrea ya había sembrado dudas sobre sus intenciones. Al día siguiente, María Elena le pidió a Mauricio que contactara discretamente a Lucía. Necesitaba un aliado dentro de la casa de Carlos y Andrea. Lucía aceptó el trabajo como niñera, no solo por el dinero,
sino porque genuinamente quería ayudar a reunir a la familia. Durante su primera semana en el trabajo, observó y escuchó. Cuidadosamente, señora, le reportó Lucía durante una llamada desde el baño de la casa. El niño Carlos no sabe nada de lo que su esposa dice sobre usted. Cada vez que su nombre sale en conversación, él se ve confundido y triste. ¿Ha mencionado por qué no me llama? Ella le dice que usted no ha preguntado por el bebé, que está demasiado ocupada con sus cosas. Le muestra mensajes falsos, supuestamente, suyos donde dice que no tiene tiempo para el nieto. La manipulación era aún más sofisticada de lo que María Elena había imaginado. Andrea había interceptado sus comunicaciones y había creado una narrativa completamente falsa. Lucía, necesito que grabes una conversación donde Andrea admita lo que está haciendo. Es muy peligroso, señora, si me descubre. Te protegeré, te lo prometo. Pero necesito pruebas. 2 días después, Lucía logró grabar una conversación telefónica entre Andrea y una amiga donde admitía abiertamente su plan para alejar a María Elena de la familia. En la grabación, Andrea se reía mientras describía cómo había falsificado mensajes y había inventado amenazas. La vieja bruja cree que puede controlar a mi esposo, como controlaba a su difunto marido, decía Andrea en la grabación. Pero yo soy más inteligente. Para cuando termine con ella, Carlos no querrá volver a verla nunca. Con la grabación en sus manos, María Elena finalmente tenía las pruebas que necesitaba, pero también tenía que ser cuidadosa sobre cómo las usaría. Decidió escribir una carta a Carlos, una carta larga y emotiva, donde le explicaba todo lo que había descubierto sin sonar acusatoria. Junto con la carta, incluyó copias de los documentos más importantes y le pidió que simplemente investigara por sí mismo si tenía dudas. La carta la entregó Mauricio directamente en las manos de Carlos cuando salía de su oficina, asegurándose de que Andrea no estuviera presente. Durante 3 días, María Elena esperó sin saber si Carlos había leído la carta o si Andrea la había interceptado. El 4.º día, su teléfono sonó. Mamá. La voz de Carlos sonaba quebrada. Necesitamos hablar. Se encontraron en el mismo café donde María Elena había hablado con Lucía semanas atrás. Carlos llegó con ojeras profundas y las manos temblorosas. En sus brazos llevaba a su hijo, un bebé hermoso de ojos grandes y mejillas redondas. Mamá conoce a Santiago, dijo Carlos con lágrimas en los ojos. Tu nieto. María Elena extendió sus brazos temblorosos y recibió al bebé por primera vez. El pequeño Santiago la miró con curiosidad, sin saber que estaba presenciando el momento más emotivo en la vida de su abuela. ¿Verificaste todo?, preguntó María Elena mientras mecía suavemente al bebé. Todo. Hablé con el investigador. Escuché las grabaciones, vi los documentos. Carlos se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo pude ser tan ciego? El amor nos hace vulnerables, hijo. Andrea es muy inteligente y sabía exactamente qué botones presionar. Lucía me contó todo. Cómo interceptaba tus llamadas, cómo falsificaba mensajes, cómo me mentía sobre tus supuestas amenazas. Carlos levantó la vista. Mamá, ¿puedes perdonarme? María Elena le entregó el bebé de vuelta y tomó las manos de su hijo. No hay nada que perdonar. Ambos fuimos víctimas de su manipulación. ¿Qué hacemos ahora? Tengo un hijo con ella, mamá. No puedo simplemente irme. María Elena había estado pensando en esa pregunta durante días. Primero, necesitas confrontarla con las pruebas. Dale la oportunidad de explicarse, de cambiar. Si realmente quiere ser parte de esta familia, tendrá que ganarse la confianza de nuevo. Y si no quiere cambiar, entonces tendrás que tomar decisiones difíciles. Pero no estarás solo. Yo estaré aquí para apoyarte. Esa tarde, Carlos regresó a su casa con una nueva perspectiva. Encontró a Andrea en la sala, viendo televisión mientras Lucía cuidaba al bebé. Andrea, necesitamos hablar, dijo Carlos poniendo la carpeta con las pruebas sobre la mesa de centro. Cuando Andrea vio los documentos, su rostro se transformó completamente. La máscara de víctima inocente se desvaneció, reemplazada por Anne, una expresión fría y calculadora.
¿Investigaste a tu propia esposa? Preguntó con tono helado. Investigué las mentiras que me habías estado contando sobre mi madre. Se sentaron uno frente al otro mientras Carlos exponía cada prueba, cada mentira, cada manipulación. Andrea inicialmente negó todo, luego trató de justificarse, y finalmente, cuando se dio cuenta de que había sido completamente descubierta, se derrumbó. Necesitaba el dinero, Carlos, sollozó. Debo tanto dinero que si no pago pronto van a lastimar a mi hija. Era la primera vez que mencionaba a su hija desde que se habían casado. ¿Tienes una hija? Se llama Isabela. Vive con los abuelos paternos en Miami. Mi ex esposo se la quitó cuando nos divorciamos, y ahora ellos quieren que pague todas mis deudas antes de permitirme verla otra vez. Por primera vez desde que había descubierto la verdad, Carlos sintió un poco de compasión por Andrea, pero la traición había sido demasiado profunda. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Habríamos encontrado una manera de ayudarte, porque sabía que si conocías mi pasado, no te habrías casado conmigo, y necesitaba la estabilidad que tú me ofrecías. Carlos se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. Andrea, entiendo que estabas desesperada, pero lo que le hiciste a mi madre, lo que me hiciste a mí, no puedo vivir con alguien en quien no confío. ¿Me vas a dejar? No lo sé, pero necesito tiempo para pensarlo, y necesito que repares el daño que causaste. Los siguientes días fueron tensos pero productivos. Andrea, finalmente confrontada con las consecuencias de sus acciones, decidió cooperar. Llamó a María Elena y le pidió disculpas, admitiendo todo lo que había hecho. Señora Rojas, dijo Andrea con voz quebrada durante la llamada. Sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepa que lamento profundamente todo lo que hice. Actué por desesperación, pero eso no justifica el dolor que le causé. María Elena, sorprendida por la llamada, escuchó en silencio. ¿Qué quieres de mí, Andrea? Solo que sepa la verdad y que pueda conocer a su nieto como siempre debió. Esa tarde, María Elena visitó por primera vez la casa de su hijo desde el nacimiento de Santiago. Andrea la recibió en la puerta, visiblemente nerviosa, pero determinada a enmendar sus errores. Adelante, señora Rojas. Santiago está esperando a su abuela. Durante las siguientes semanas, las cosas comenzaron a normalizarse lentamente. María Elena visitaba regularmente para ver a su nieto, y aunque la relación con Andrea permanecía tensa, al menos ya no había hostilidad abierta. Carlos decidió no divorciarse de Andrea, pero estableció condiciones claras: terapia matrimonial, transparencia total en las finanzas, y una disculpa pública a su madre frente a toda la familia extendida. Andrea accedió a todo. Vendió las pocas joyas valiosas que tenía, pidió un préstamo usando como garantía su parte del apartamento, y logró pagar una porción significativa de sus deudas. Para el resto, acordó un plan de pagos que podría manejar con su nuevo trabajo como traductora. Pero el cambio más importante llegó cuando Andrea decidió ser completamente honesta sobre su pasado. Le contó a Carlos sobre Isabela, su hija en Miami, y expresó su deseo de traerla a vivir con ellos en Bogotá. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó Carlos. Adoptar a una niña que no es mi hija biológica es una decisión muy grande. Isabela es tu hija si se convierte en parte de nuestra familia, respondió Carlos sin dudar. Y Santiago merece conocer a su hermana mayor. El proceso de traer a Isabela a Colombia fue complicado y costoso, pero María Elena, sorprendiendo a todos, decidió ayudar financieramente. Es mi nieta también, explicó cuando Carlos protestó por su generosidad. Todas las mentiras de Andrea no cambian el hecho de que ahora somos una familia, y las familias se apoyan mutuamente. 6 meses después, Isabela llegó a Bogotá. Era una niña tímida de 6 años que hablaba español con acento americano y se aferraba nerviosamente a su muñeca favorita. Ver a Andrea reunirse con su hija fue emotivo incluso para María Elena, quien había aprendido a separar a la madre desesperada de la manipuladora que había conocido. «Mami», le dijo Isabela, «a Andrea en su primer día
¿Es verdad que ahora voy a tener un hermanito y una abuela nueva? Sí, mi amor, y van a quererte mucho. María Elena se encontró en el papel inesperado de abuela de dos nietos muy diferentes. Santiago, un bebé que apenas comenzaba a descubrir el mundo, e Isabela, una niña inteligente que había vivido experiencias que ningún niño debería vivir. Con Isabela llegaron nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. La niña era artística como su madre, pero tenía la determinación y honestidad de Carlos. Le tomó tiempo adaptarse a su nueva vida, pero gradualmente comenzó a florecer. Una tarde, mientras María Elena cuidaba a ambos niños, Isabela se acercó tímidamente. «Abuela María Elena», dijo con su vocecita suave, «¿puedo pedirte algo?» «Por supuesto, mi niña. ¿Puedes enseñarme a hacer esas galletas que le gustan tanto a papá Carlos? Mami dice que tú haces las mejores del mundo». Fue en ese momento que María Elena se dio cuenta de que su familia no solo se había reunido, sino que se había expandido de maneras que nunca había imaginado. Los domingos se convirtieron en días sagrados en casa de María Elena. Carlos, Andrea, Santiago e Isabela venían a almorzar, y la casa se llenaba de risas, conversaciones y el caos hermoso de una familia real. Andrea nunca volvió a ser la misma persona manipuladora que había sido. La terapia la ayudó a entender las raíces de su comportamiento destructivo, y el hecho de tener a Isabela de vuelta le dio la estabilidad emocional que había estado buscando de manera equivocada. «Señora Rojas», le dijo Andrea un domingo mientras lavaban los platos juntas, «sé que nunca podré compensar completamente lo que hice, pero quiero que sepa que estar en esta familia me ha enseñado lo que realmente significa el amor incondicional». María Elena la miró por un momento antes de responder. «Andrea, todos cometemos errores cuando estamos desesperados. Lo importante es aprender de ellos y elegir ser mejores personas. ¿Cree que algún día podremos ser realmente familia? No solo por los niños, sino genuinamente». María Elena sonrió mientras secaba un plato. «Creo que ya lo somos». El primer cumpleaños de Santiago fue una celebración grande en casa de María Elena. Vinieron tíos, primos, amigos de la familia, y hasta Lucía con su propia familia. Isabela había hecho un dibujo especial para su hermanito, y Andrea había preparado el pastel favorito de Carlos. Mientras veía a su familia reunida, María Elena reflexionó sobre el año que había pasado. Había comenzado con el dolor más profundo que había experimentado desde la muerte de su esposo, pero había terminado con una familia más grande y más fuerte de lo que jamás había tenido. Carlos se acercó a ella mientras los niños jugaban en el jardín. «Mamá, ¿alguna vez imaginaste que las cosas terminarían así?» María Elena miró a Isabela enseñándole a Santiago a hacer burbujas de jabón, a Andrea riéndose genuinamente con una prima lejana, a Lucía cuidando amorosamente a ambos niños como si fueran sus propios nietos. «No, hijo, imaginé algo mucho más simple, pero esto es mejor de lo que soñé». Esa noche, después de que todos se habían ido, María Elena se sentó en su mecedora favorita con una taza de té y una foto nueva de toda la familia. En la foto, Santiago estaba en sus brazos. Isabela la abrazaba por un lado. Carlos y Andrea sonreían genuinamente, y hasta Lucía había logrado colarse en la imagen. No era la familia perfecta que había imaginado cuando Carlos era pequeño, pero era su familia real, con todas sus imperfecciones, secretos revelados y amor ganado a pulso. Al día siguiente, María Elena decidió escribir en su diario, algo que no había hecho en años. «Querido Roberto, ojalá pudieras ver lo que tenemos ahora. Un nieto hermoso que tiene tus ojos, una nieta valiente que me recuerda a mi propia madre, un hijo que finalmente ha aprendido a equilibrar el amor y la sabiduría, y una nuera que, a pesar de todo, me ha enseñado que las segundas oportunidades pueden ser más valiosas que las primeras impresiones». Cerró el diario y sonrió. Mañana Isabela vendría después del colegio para aprender a hacer galletas. Santiago tendría su primera cita con el pediatra, y Andrea había prometido enseñarle a usar algunas aplicaciones nuevas en su teléfono. La vida no había resultado como había planeado,
pero había resultado exactamente como debía ser.